estamos en Canechat, una Canechat muy esperada por mí, porque tuvimos una charla en tu programa de radio, y después como que nos cruzamos alguna vez en Buenos Aires, pero yo estaba con mis temas así de madre y demás, así que estaba como en otro planeta, pero te recuerdo con mucho cariño, Rep, y bueno, siempre estuvimos en contacto, y bueno, ahora apareces con un proyecto que se acaba de publicar entiendo, en editorial Planeta, que es Evita, nacida para molestar. Y voy a decir una cosa respecto a este proyecto, porque yo tengo que hacer mi mea culpa con vos, porque con el momento en que al comienzo del blog apareces vos en el blog, al comienzo del blog, como una figura muy vinculada al kirchnerismo que obtiene una suerte de retrospectiva en el Bellas Artes, que en ese momento yo lo interpreté como otro capítulo del proyecto kirchnerista de inversión de lo bajo sobre lo alto, en donde colocaban a la caricatura por sobre, digamos, el arte modernista burgués, ¿no? Y debo hacer mi mea culpa porque, digamos, no hice esa crítica sin meterme en tu obra. Y yo creo que este libro, Evita, nacida para molestar, y estoy entregando mi libro a Random House mañana, y decidí agregar un párrafo sobre este libro en mi capítulo sobre el cuerpo y el arte argentino, porque yo creo que de lo que yo vengo viendo de arte argentino, enunciado como arte argentino, en estos últimos tiempos, este es una de esas expresiones que ameritan ser considerado como arte. Y quiero discutir con vos el porqué de esto, porque es un proyecto valiente que además tiene que ver con buscar nuevos modos de pensar nuestra memoria colectiva. Bienvenido, Rep. ¿Cómo estás? Gracias. Che, Rodrigo, antes que nada, lo del Museo de Bellas Artes, yo no sabía que el blog se había ocupado alguna vez o que vos te habías ocupado. De todas maneras, está bien que me lleves allá, porque te quiero contar cómo fue la historia de aquel vínculo, ¿no? Me habían convocado para esa muestra. Primero hacían una muestra mía, pero yo elegí hacer primero la muestra de Oski. Como que me parecía que era un salto muy grande del museo, digamos, hacer una muestra mía. Me parecía como una torpeza, que primero había que tener una muestra de un real maestro, y ese maestro era Oski. Entonces hice la investigación, hice lo que ustedes dicen curación de la muestra de Oski, y una vez hecha esa y haber probado ese ámbito como un ámbito de pasaje de otra gente por el museo y por esa sala, ahí dije, bueno, ahora sí, podemos hacer una muestra, pero siempre y cuando hable del museo, hable de los museos, no una muestra de mi obra, no una retrospectiva ni cualquier verdura, sino que hablar de lo que yo había hecho. Ya hacía 10 años yo había hecho una muestra en lo de Constantini, había hecho Bellas Artes en el Malva. Habíamos tomado toda la planta baja, esa que bajás por la escalera, y habíamos hecho toda una instalacionaza con esos originales de ese libro, Bellas Artes. Entonces, cuando se cumplen 10 años, se hace la muestra en Bellas Artes de Bellas Artes. Pero ya tenía como la validación de Oski, que es un maestro que sí entra para mí en la historia del arte, por lo menos argentino, ¿no? Entra y tiene un carácter de calidad, yo te diría, a la altura de, no sé, de Eisenberg, de Berni. No digo que todo mi gremio
sea merecedor de eso. No. Pero sí algunos gráficos. Sí. Oski porque Oski no tiene par en el mundo, no tiene par. Su lectura de la historia, su lectura del medioevo, sumergirse en las raíces incluso latinoamericanas. Él estuvo en Cusco, laburó mucho ese tema. Incluso como que se caga en la perspectiva renacentista, vuelve a la perspectiva anterior, como la latinoamericana, digamos, lo que está lejos está arriba y lo que está cerca está abajo, digamos. Oski es realmente un maestrazo. Entonces cuando hice esa muestra dije, bueno, ahora hagan una muestra a Quino. Pero justo Quino, que también es amigo, Oski no porque nunca lo conocí, pero Quino, que es amigo, justo había arreglado con Lombardi, no sé qué hacer en la Recoleta. Entonces dijo que no, y entonces quedaba esa fecha, y ahí habilitamos a hacer Bellas Artes. Pero llegué mencionando a los maestros de la historia del arte, llegué solito, claro, con mi... Me acuerdo, sí, claro. Bueno, eso por ese lado. Luego, el tema de la historia argentina, a mí siempre me interesó ese tema. Evita no es el primer ejemplo de elaborar el tema argentino. Yo había hecho un libro que se llama 200 años de peronismo, que trataba sobre los 200 años de la historia, lo que se celebraba como bicentenario en el 2010. Entonces yo elegí hacer dibujos a partir del virreinato del Río de la Plata hasta el peronismo. ¿Y cuál es el criterio de ese, digamos, cuál es tu aproximación a la historia argentina? Digamos, ¿qué aportás vos? Mi aproximación. Mira, el tema de la gráfica de humor es que muy pocas veces se ocupó de ese tema, increíblemente. Hay una cosa que a mí siempre me molestó, y es el San Benito de humorista político. ¿Viste? A ver, ¿cómo es eso? El San Benito de humorista político es el humor político casi siempre se apoya en el chiste o el dibujo de la coyuntura. Es decir, vos, claro, si sos de los 80, laburás sobre Machinea, sobre Alfonsín. Claro, que sería, por ejemplo, te traje este ejemplo que sería James Gilray en Inglaterra, en la época de Napoleón. Digamos que ahí lo tenemos a Canning de Faetón y a Napoleón ahí abajo incendiando Europa, digamos, que es la coyuntura, digamos. Es decir, pero vos como que te corres de eso. No es una lectura histórica. Claro. No es un contexto histórico. Para mí, y eso lo descubrí laburando, el verdadero humor político que a mí me interesa es el humor histórico político. Porque es el que te dice desde ayer lo que pasa hoy. Bueno, pero entonces estamos hablando de otra cosa que es de la memoria. Y esto te coloca en el centro, yo creo, de un debate que tenemos que contextualizar en el sistema del arte argentino, porque hoy el mundo del arte argentino está, yo creo, estructurado a partir... Cuando me refiero al mundo del arte argentino, por supuesto, me refiero al canon y me refiero a, ¿no? Es decir, lo que entra en el suplemento de arte de La Nación. Por eso, digamos, estoy acotando, pero lo que digo es, el mundo del arte... Te quiere. Claro. El mundo del arte argentino hoy está estructurado a partir de, por un lado, comentarios sobre el modernismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, estuve viendo en Instagram que una galería Pasto tiene un chico, que no me acuerdo el nombre, me debería acordar estas cosas, pero que él pone como cuadraditos y triangulitos en una repisita, todo así como muy postminimalista. Digamos, esto es la Argentina de hoy, ¿no? Es decir, con gente durmiendo en la calle, tipo alrededor todo, y en el medio están estos comentarios sobre el minimalismo norteamericano 70 años después. Entonces tenés por un lado... Casi en la República de Weimar que estamos viviendo, ¿no? Bueno, es muy interesante que estás planteando esto, porque es muy República de Weimar esta suerte de amnesia selectiva. Entonces, es decir, de algún modo, el mundo del arte tiene de este lado eso, y del otro lado vos tenés a los sociologismos. Por ejemplo, estoy pensando en Andrea Yunta como curadora
y esta cosa así de cualquier evento social puesto en el museo transformado automáticamente en arte. Y de golpe aparecés vos, y voy a decir quién es más. A mí me interesa mucho un grupo de hijos de desaparecidos, como Lucila Quieto, Gustavo Germano, que elaboran, son los que empiezan a elaborar con la distancia histórica su propio trauma fuera del circuito comercial. El circuito comercial los ignora, y yo creo que ellos también ignoran el circuito comercial. Y de algún modo, digamos, vos poniendo a circular un libro en Planeta, estás también buscando tu propio circuito de consumo, digamos, paralelo a el mundo comercial del arte. Es decir, en términos, estoy pensando en una década o 2 décadas en donde el arte de la caricatura en la Argentina ha venido siendo cascoteado por este mismo sistema que impone este otro tipo de amnesia selectiva. Estoy pensando en Liniers, ¿no? Es decir, esta cosa de... que es un tipo de... digamos, sin entrar en una crítica de Liniers, porque no es el caso acá, pero digo, sí, es un tipo de caricatura amnésica, ¿no? Es una caricatura como que te genera una suerte de diversión, ¿no? De diversion. Pero acá entras vos con este libro. Y vos con este libro, bueno, ¿qué haces con Evita? Porque haces algo que yo hasta ahora creo que lo vi intentado hacer por Nicola Costantino en Venecia, con todo lo que pasó. Pero vos lo haces bien. Nicolás Costantino no logró hacerlo bien. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué diría yo que lo estás haciendo bien? ¿Qué haces con Evita? Bueno, está bien, acotemos la cosa en Evita, porque dijiste tantas cosas que me dan ganas de contestar cada uno de los puntos. Vamos cada uno. El tema de Evita es como que me mojó la oreja en algún punto el tema de Evita. Hace rato que vengo obsesionado con Evita, yo te diría casi desde la adolescencia, pero nunca me le animé porque nunca los dibujantes en ese sentido fueron un gran antecedente, nunca me acompañaron en esa invitación. Claro. Tuve que invitarme a mí mismo, porque no hay dibujantes que lo hayan dibujado. Claro. Han hecho algún par de personas, digamos, de Rubia como Rodete, Carpani o Santoro, o algún dibujante de los años 40, pero haciendo, digamos, un dibujo apologista de Evita, alguna que otra cosa de Evita. Se ha trabajado desde la plástica, pero no mucho. Sí se ha trabajado desde la literatura. Claro. Sí, ahí sí se le dio con todo a Evita desde todo punto de vista, pero lo que más me provocó a mí fue Coppi, porque Coppi hizo la obra de Eva Perón, tiene los años 60 en París, es decir, un uruguayo antiperonista. Claro. Que utiliza una imagen de Evita absolutamente... ¿Se escucha ahí? Perfecto. ¿Me escuchás? Perfecto, sí. Un personaje absolutamente dictatorial, nada que ver con la Evita real, sino una caricatura tremenda, y también utilizando la cosa del travestismo, porque Evita siempre fue varón en la obra de Coppi, ¿no? Claro. El año pasado la dieron aquí, o el año antepasado, en el Teatro Cervantes, es decir, un teatro oficial que legitimó por primera vez a la obra de Coppi, la obra de Eva Perón. Por supuesto, en este gobierno hacen la obra de Eva Perón. Y realmente dije, cuando salí del teatro dije, esta es la única aproximación humorística que hay con Eva. Pero déjame que te interrumpa ahí un segundo, porque en esta comparación que vos haces con Coppi, que además este debate que vos establecés con Coppi, vos lo arrastrás al libro porque está acá y está ahí presente, como que vos lo planteás como un momento muy claro del libro. Y yo lo que diría es que lo que Coppi hace con Eva
es masculinizarla al punto de la parodia. Es decir, digo, es un hombre vestido de mujer, es performance en el espacio público. Es como Eva es una herramienta del poder patriarcal para perpetuarse, para copy. Mientras que vos, es decir, yo estaba mirando esto y de pronto veo a Eva masturbándose, a Eva a Eva cogiendo con Perón. Y esto es un antes y un después. Porque, digamos, de golpe, en un contexto, además, donde hay todo un auge del discurso feminista y demás, vos le devolvés el agenciamiento femenino que nunca tuvo, ¿no? Y que tímidamente Constantino le quiso dar, pero no lo podía lograr porque era todo muy de Instagram, ¿no? Era todo muy de pose. Mientras que vos acá vas al eje de la cuestión y lo pones en un lugar de el cuerpo que goza. Sí, el otro día, porque ahora que tiene lectores el libro, ahora que salió del placar, Evita, aparecieron un par de historiadoras que lo vieron y que dijeron: estoy de acuerdo con todo el libro, me gusta, qué sé yo, pero no estoy de acuerdo con lo sexy que la hiciste a Eva, porque como que la historia no da pruebas de que ella haya sido muy sexuada, muy sexuada, ni ella ni él, la pareja muy asexuada, ¿no? Entonces lo que me dicen, bueno, vos como varón hetero, debés haber puesto mucho de eso tuyo en Eva. Okay. No consideramos que Eva sea una mujer sexual. Pero lo que pasa es que porque ella lo considera que no es sexual porque fue violada, fue desvirgada por conchetos en Junín. Sí. Fue, digamos, objeto de acoso laboral y de entrega laboral para poder ascender como estrellita, hasta que se encuentra con el coronel. Y no es casual que las escenas de sexo que dibujo son con el coronel, son con lo que yo considero que ahí encontró un refugio para el amor, ¿viste? Que después se transformó en un amor por el pueblo, por el Estado, por el poder, lo que vos quieras, pero ahí hubo un momento en que me parece que encontró un varón distinto, que le veo algo distinto, más allá de la opinión que tengamos de Perón, ¿no? Yo acá me centro en Eva. Cuando opino de Perón ya lo opiné en otro libro, y cuando opino está en los pocos dibujitos en los que está. No, y vos opinás lo suficiente de Perón acá, ¿eh? Es decir, tu posición es bastante clara con respecto a Perón. Acá, creo que esta imagen, la de Eva y su manzana, Juan la mordió, en las proporciones, creo que representan lo que vos pensás de esta situación. Y una de las cosas que yo estoy en desacuerdo con estas historiadoras, y este es el problema de pensar esto desde el lugar de la historia y no del lugar de la cultura visual o del arte, es que yo creo que lo que vos estás haciendo acá es historia a partir de la manipulación ficcional de la historia. Es decir, con esto no estoy diciendo que vos estás novelando nada. Yo lo que estoy diciendo es que vos estás usando, y por eso me gusta tanto este libro, porque vos estás usando a la ficción para contar una realidad. Mirá, yo creo que mi educación sentimental acerca de Eva, más que los historiadores, me lo dio la literatura. Claro. Me lo dio primero Rodolfo Walsh con esa mujer, claro, que es impresionante ese cuento, cómo ya te imprime para siempre un clima Eva, sobre todo post-mortem, ¿no? Un clima de cómo fue saqueado ese cuerpo, cómo fue, bueno, cómo son los oligarcas con el partido del reparto cesante, vendría a ser, ¿no? Los criminales que son. Y luego, bueno, Santa Evita, Perlonger, Lamborghini, todos los que vinieron y que son muchos, y que son los que laburaron sobre Eva, ¿no? Y que ninguno pertenece, te diría, a mi generación. No pertenece a mi generación. Claro. Yo
necesito para validar, en todo caso, este libro, no irme... Ahí tenés otra mano, claro. Sí, claro. Mirá, somos 3 manos. La mano de Perón. La mano de Perón, le aparecieron las manos de Perón. Aparecieron las manos de Perón. Las tenía rep. Las tenía rep. Bueno, te quería decir que como es muy difícil para mí hablar de este libro porque es muy reciente, lo estuve haciendo hasta hace un mes y pico y laburé mucho tiempo y cada dibujo tiene como 3 o 4 bocetos o dibujos descartados, ¿viste? Parece sintético todo lo demás, pero realmente llegar a estos dibujos me costó mucho. Bueno, te interrumpo de vuelta en esto, digamos, quiero agregar mi entusiasmo, porque además esto es lo que yo noté en términos formales acá, que me gusta mucho. Hay una economía de recursos notable. Es decir, por ejemplo, esta imagen del 5º día después del Luna Park, la bombacha de Eva en el departamento de Perón. Es decir, es como que vos haces todo una especie de... es decir, una especie de raconto a través de fragmentos que van generando una atmósfera y definen el goce de una persona y así el goce de un pueblo, ¿no? Que uno puede estar a favor o no. Lo que queda claro de este libro es que vos lo que me estás explicando es el imaginario colectivo, por primera vez, porque hasta ahora todo esto que me contás de Lamborghini, Perlonger y demás, en realidad están elaborando el trauma colectivo. Sí, tragedia. La tragedia, pero vos nunca me contaste la emoción de mi viejo boxeador cuando Evita le regala la bicicleta. Es decir, esa atmósfera es lo que te permite entender luego, digamos, lo que significa el peronismo, pero contado desde un lugar de felicidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo y cuando hice, yo veía que había hecho muchos dibujos extraños, ominosos, que los peronistas mismos van a ver con cierta... Sin duda. ¿Qué hizo este pibe acá? ¿Viste? Voy a tener problemas Pero yo creo que esos problemas son los que vos te colocan, yo creo, en un debate artístico. Es esos problemas que vas a tener. Es decir, bienvenidos sean, porque este libro es un antes y un después, yo creo, en ese debate. Cuando vi que había muchos dibujos que eran críticos o eran... Sí, el lado no oficial de Eva, hice como un conteo de los 170 dibujos, cuántos eran luminosos y cuántos eran oscuros, y me da más luminosos, porque lo que yo más he escuchado también son los testimonios como los de tu papá, o los de Facundo Cabral, o esas señoras desdentadas que recibían primero un colchón y como no entraban todos en el colchón, 6 colchones, y como no entraban en los 6 colchones, una casa más grande, una casa. ¿Entendés? Entonces eso es lo que yo siempre, es la pasión que a mí siempre me ha hecho sucumbir, ¿no? Para mí es un personaje absolutamente luminoso, Eva. Y hay una parte que hay una que realmente me pegó, que es la de Eva. Bueno, esta es la primera, segunda, tercera posición. Donde directamente estamos representando a Perón y Eva cogiendo. Tipo, esto y esto para alegorizar además posiciones políticas, ¿no? Y es el momento cuando me refería al momento en el que Eva va al Colón. Y Eva va al Colón y Eva dice dejalas que me miren las... ¿cómo las llamás? Las garcas, que me miren porque hoy el Colón es mío. Pero lo que me pareció muy interesante de esto es que en el fondo, en este libro, hay una concepción muy pesimista de la Argentina. Sí. Bueno.
Es que la historia Confirma. te lo prueba. Bueno, la historia, digamos que yo cuando hice este libro me situó en el momento en que Eva es nena, en el momento que es adolescente, es decir, los 30, en el momento en que ella viene a Buenos Aires y no tiene para café con leche, en el momento de los 40 y los 50, y en el momento posterior. Entonces todos son varias Argentinas, la misma Argentina, todas las Argentinas, ¿viste? La Argentina era la revancha ante lo anterior, la refundación, la demonización, nuevamente el amor, y las relecturas que da un país inestable, ¿no? Uh-huh. Con un personaje que, por supuesto, también es inestable. Y lectores que seguramente van a ser inestables porque el libro lo hizo un autor inestable. Claro. Bueno, pero no, a ver, porque mi pregunta entonces es más a lo que te incentivó esto, porque este libro tiene algo de autoinmolación, tiene algo de despojamiento, tiene algo de suicidio y tiene algo de liberación. En un momento histórico muy particular. Es decir, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo llegas a... A ver, déjame reformular la pregunta. ¿Cómo un peronista llega a dibujar a Eva cogiendo? Bueno, un humorista. Un humorista trata de bajar del pedestal toda imagen sagrada. O el humorismo puro es humanismo. El humanismo hace que vos veas escenas más que la escena de renunciamiento o pomposos momentos, vos te vayas a la intimidad, vos te vayas al cuerpo, vos te vayas a la bombachita y al garche, vos te vayas a que no está menstruando y está pensando en un aborto. Sí. Es decir, esa cosa tan de movimiento de las mujeres, de ver el cuerpo, ¿no? Porque siempre el humor gráfico, el arte en general, ha sido desde un punto de vista no cuerpo también, claro. Un punto de vista hasta superficial, qué sé yo. Yo no digo que soy hijo de Marina Abramovich, pero presto mucha atención a lo que pasa y me ha premiado eso a mí. Me ha premiado el tema del cuerpo, el dolor del cuerpo, el goce del cuerpo. En Eva se da el goce del cuerpo, el goce de la mirada de los otros, porque es actriz, porque siempre vivió en una cuarta pared. Si vos ves la imagen, que hay una profusión de imágenes de Eva absoluta, y vos vas a ver que ella siempre mira ahí como un telón acá, y es como si estuvieran tres paredes y ahí está el público. Claro. Salvo en esas escenas en las cuales uno no estuvo y nadie filmó, que es cuando están con sus desposeídos en la fundación. Ahí yo creo que ella se ablanda, ella incluso se lo lleva a un cuarto a veces, para que le confiesen cosas que el pudor del pobre no podía manifestarse. Entonces ahí yo creo que ella se rendía, ya no era la actriz, ya no era la radioteatrera, sino que ella era una persona, ¿no? Uh-huh. Esa persona que a mí me interesa y que es la que dibujo, ¿no? Yo no dibujo a la imagen esa, ¿viste? Del monumento, que encima fue mal dibujada siempre. Es como que digamos, el modo que dibujás a Eva es una persona que sabe que esto que tiene se le acaba, que el poder es temporario, porque el poder es de los garcas, y corre contra el tiempo desesperada para poder repartir eso antes que se lo quiten, ¿no? Sí. Y con respecto a la inmolación y el suicidio, todo lo que vos decís, me tengo que separar a mí mismo. El que más miedo tiene es este que está hablando, el civil, el urbano, el que tiene una conciencia de que es un sujeto de la historia. Pero el que dibuja, el que hace humor, no tiene miedo. Siempre me gana el que no tengo miedo, ¿viste? Cuando dibujo no tengo miedo, y después cuando veo el dibujo digo, uy, quilombo que se va a armar, digo, ¿viste? Pero al final lo mando, ¿entendés? Lo mando. Claro. En esa no negociamos nosotros dos, ¿entendés? Hay uno que gana, el otro después sigue, soy pusilánime y me voy a ir ahí, voy por ahí y voy a pedir disculpas si hice tal o cual dibujo, ¿viste? Pero los dibujos no piden disculpas. Bueno, y además este libro sale en un momento muy, muy particular del peronismo, ¿no?
Bueno, un momento que indibujable, porque no tiene dibujo el peronismo, ¿no? Es un colapso de la derecha y también un colapso del peronismo. No hay una unidad, es todo un desastre. Bueno, pero entonces tu libro es una suerte de llamado. No quiero parecer demasiado presuntuoso, pero estoy pensando en Rousseau y el buen salvaje, ¿no? Es como un llamado a la vuelta a la pureza o a la vuelta a la inocencia, ¿no? Es en el medio de tanta... en el medio de una corrupción peronista que impide... Cuando hablo de corrupción peronista, por favor, no pensemos se robó los bolsos. Estoy pensando en no juntarse para pensar en el bien común. Me refiero a eso, ¿no? La corrupción en serio. Y digo, en el medio de este tipo de presente de corrupción y de imposibilidad de pensar en cosas superadoras, vos en este libro haces un llamado a una vuelta a la inocencia peronista, a esa atmósfera, ¿no?, prelapsaria que además Eva es una figura prelapsaria, ¿no? Eva está en el paraíso y vos esto lo planteás en el libro, ¿no? Es decir, vos hacés una línea que va desde Eva, la del Génesis, a Eva Perón, y eso a mí me pareció muy interesante en términos de esta... Que bueno, que en definitiva Eva fue echada del paraíso por querer comer la manzana de la sabiduría, ¿no? Por querer superarse. Y de algún modo Eva es echada de la tierra por querer superarse. Y la manzana que vos decís, porque esto no lo pensé, me lo estás diciendo vos y lo pienso ahora, la manzana del pensamiento que vos decís es seguramente el feminismo. Claro, sin duda. No es... porque cada necesidad es un derecho, es el feminismo, porque ella siempre prestó mucha atención a la mujer y siempre consideró al varón, para mí, y en este libro está tratado así, al varón como una especie de, bueno, es necesario, pero es un pusilánime el varón, ¿no? Claro. Yo creo que ella tenía cierto desprecio por lo que es el varón, desde el papá, ella como bastarda, desde los tipos que la usaron, hasta pasar a la intimidad con un coronel que al ejercer el poder y al ser de la corporación militar, siempre tendía a ser verticalista en ese sentido, ¿no? Ella hubiera sido mucho más revolucionaria que él, mucho más, si de haber vivido más. Ella hubiera agarrado las armas, hubiera armado a su pueblo ante un... Bueno, vos esto lo decís, esto lo decís, que de algún modo yo cuando leo ese momento... mira lo que voy a decir. Yo cuando leo ese momento donde vos decís, ella un poco como que lo mira a él y le dice, te dije que armes a los pobres. Y es como Cristina no desarmando a Clarín, ¿no? Es decir, digamos, no terminando, no desarmando a Clarín y a la nación, digamos, no terminando, es decir, de algún modo hay ahí también un paralelismo entre oportunidades perdidas. Y de vuelta todo esto nos remite a esta cosa de que el progresismo es, bien entendido, ¿no?, es algo muy efímero en un país de garcas, y cuando aparece hay que aprovecharlo rápido de una manera muy jacobina, muy Evita, porque si no te matan. Totalmente de acuerdo. Me parece que el progresismo es culposo, tiene muchos escrúpulos, es muy cristiano, moral, muy moral, y muchos de los errores tienen que ver con eso. Yo no digo que hay que salir a fusilar, yo me parece que si establecimos un contrato de democracia, vayamos hacia ello, pero es verdad que la derecha cuando llega viola todos esos contratos. Claro. Los viola, pero sin ningún tipo de escrúpulo, porque eso es lo que tiene la derecha, no tiene escrúpulos. Y entonces avanza reventando cabezas. El progresismo, el partido del reparto, tiene en ese sentido mucho herbivorismo, ¿no? Eva no lo hubiera sido, seguramente, no lo hubiera sido, pero está ese asunto de haber
presentido su final también, ¿no? Ese icarismo que tiene Eva, que seguramente lo presentía, porque no te olvides que la mamá de Eva tuvo cáncer de útero, que es lo que ella tuvo. Lo que pasa es que la mamá se salvó. Ella dijo, más sí, yo seguro que me salvo de esta también, y no se salvó, porque su entrega al laburo, su displicencia con respecto a su cuerpo y a la atención y al morgue y todo lo demás, hizo que se quemara como un ícaro. Claro, pero de vuelta volvemos al tema del cuerpo, ¿no? Es decir, y esto nos coloca en un contexto en donde estamos haciendo cómics sobre el cuerpo político argentino en un país en donde el cuerpo está desaparecido, ¿no? Entonces, de algún modo, vos lo que me interesa de este libro es cómo vos le devolvés al cuerpo la inocencia, al cuerpo político, la inocencia y el goce. Y me pregunto si esto que vos estás haciendo no tiene que ver. Me interesaría que me lo historices, que me lo coloques en este momento, porque digamos, esto sale de tu cabeza en un momento en el que la Argentina parece venir de unos años en los cuales la lógica del mercado, de la tabula rasa, de algún modo repitió la lógica dictatorial de la desaparición, ¿no? Lo que ocurrió estos últimos 3 años en la Argentina tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, es un país en el que los programas políticos se transformaron en programas de chimentos, en donde Amalia Granata es designada, tiene cargos representativos solamente por adoptar posiciones, pero básicamente por venir de la tele. Estamos en un momento cultural en la Argentina en donde pensar la historia o pararse desde la historia es casi una herejía, porque la idea es borrar con todo porque el mercado es lo que impera. Pero de golpe vos proponés una relectura del pasado que además, como vos bien dijiste, pocos se animan a rememorar. Y fíjate que yo vuelvo a la cuestión. ¿Por qué pensás que este libro era un libro que tenía que salir ahora? Bueno, básicamente hay algo especulativo, y es que el martes Eva cumple 100 años de su nacimiento. El 7 de mayo de 1919 nació Eva en Los Toldos, y ahora se cumplen 100 años. Me parece que no está tratada como debería ser tratada, y sobre todo yo veía que nadie le iba a tratar con humor. Claro. Que íbamos a seguir, con la jabalina, íbamos a saltar esa efeméride, hablando siempre de lo mismo. Me parece que en eso yo venía a decir algo disruptivo en todo caso. Y que no es algo no es que yo sea un dibujante underground, ni sea un sarcástico o que sea Oscar Wilde. Tampoco soy un aguardentoso. Laburo hace añares en esto, tengo cierta angelitud, no es que soy un agresivo todo el tiempo. Pero confío sí en todo lo que yo pensé sobre la historia argentina, en todo lo que viví. Yo vengo laburando el tema de los desaparecidos, de la dictadura, de Malvinas. Yo vengo laburándolo. Yo no es que soy un recién llegado y entonces digo, bueno, voy a hacer un libro sobre Evita basándome en libritos que leí, en peliculitas que leí. No, esto es un combo que es mi vida también. Uh-huh. Esto tiene una carnadura que es mi vida y lo que yo pensé. ¿Entendés? Yo hice 5 libros para principiantes. Hice Gramsci para principiantes, Bukowski, Cortázar, Borges y Kerouac, Jack Kerouac. Ninguno de esos libros tiene la carnadura biográfica que tiene este. Claro. Primero porque estos eran libros como periodísticos que yo tenía que ilustrar. Yo dibujaba como una bestia a los tipos moviéndose, ¿viste? Pero este tiene algo que es... Esto es una tesis. Esto es una tesis. Es decir, vos estás planteando una posición muy concreta sobre
la Argentina, digamos, y con toda la complejidad del asunto. Por eso, además, otra de las cosas que me parecen muy interesantes y anacrónicas de este proyecto es su idea de totalidad, ¿no? Es decir, vos estás acá, ¿no?, en un momento histórico en el que todos son fragmentos, todos son comentarios y todos son, ¿no? Vos de golpe te mandás una relectura, ¿no?, del imaginario social argentino. Y quería volver al tema del feminismo, porque bueno, ahí en el peronismo siempre hay un problema con el feminismo, ¿no? Y porque por un lado, y bueno, este problema lo encarna con mucha fuerza Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, porque por un lado el peronismo se formula este tema de los primeros que entregan el voto y que dan el voto femenino, ¿eh? Pero por otro lado, todo líder femenino es una esposa, ¿no? Sí. Es decir, todo líder femenino peronista es una esposa y digamos, de algún modo el peronismo es la confirmación permanente patriarcal de un mismo orden. La excepción, tú, Eva Perón. ¿Cómo? La excepción a esa lectura del peronismo como patriarcado extendido a través de las mujeres es esta versión de Eva Perón, porque vos le devolvés a Eva Perón la capacidad de acción. Es decir, porque en la ortodoxia histórica peronista, Eva Perón es un instrumento de Perón, ¿no? Un instrumento bordando lo psicótico, neurótico obsesivo de Perón. Es decir, le sirvió, es un robot Duracell que lo manda ahí y lo manda a laburar. Bueno, esa es la opinión de Constantino. Claro, exactamente. Bueno, exactamente. Es decir, es esta versión muy sumisa a ese hombre. Pero vos acá estás aportando una visión de Eva más parecida a la de Madonna. ¿Así? Bueno, digo, porque en términos de que es un cuerpo femenino que goza, y es un cuerpo femenino que calcula, y es un cuerpo femenino que además tiene militancia política, que este es el gran problema con la representación de los desaparecidos o de Evita, que se le vacía la potencia política, ¿no? Para transformarlos en espectros, para transformarlos en cadáveres, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo de Eva ha sido un cuerpo muy maltratado. Muy maltratado. Si vos ves digamos, la trayectoria del cuerpo a partir del golpe del 55, cómo la secuestran de la CGT, los milicos, está, bueno, patente el tema del cuerpo, del cuento de Rodolfo Walsh cuando lo reportea en ese atardecer porteño a coronel Maurice Kenning, que dice: esa mujer es mía y a esa mujer la voy a enterrar de pie porque es un macho. Y vos te das cuenta después que ese cuerpo ha sido muy ultrajado, porque hay fotos que así lo dicen. Es un cuerpo que seguramente fue un cuerpo necrofilizado, sí, también, o por lo menos la fantasía de los milicos de haberlo hecho suyo, ¿no? A ese cuerpo muerto. Un cuerpo torturado, un cuerpo con tajos, un cuerpo que le faltaban dedos, pedazos de oreja, ¿viste? Pedazos, parecía, no sé, un Van Gogh que no pidió cortarse la oreja, ¿no? Bueno, pero esto también se puede leer desde el otro lugar, ¿no? También, porque todo tiene su contraparte, que es un cuerpo ultrajado, pero también un cuerpo que en el ultraje fue transformado en un cuerpo relicario, ¿no? Es un relicario. Es un relicario, es el que corta el dedo para quedarse con un pedazo de eso. Sí, pero tenemos constancia de eso porque el pueblo la rescató. Podría haber sido un cuerpo desaparecido, como hay tantos desaparecidos. Hay miles de desaparecidos que no hay cuerpo. En este caso, pasó que se recuperó el cuerpo. Milagrosamente, podría haberse quedado ahí en Roma, paradito dentro de la tierra,
y que nadie lo haya negociado devolvérselo a Puerta de Hierro a Perón, ¿viste? Y hoy no tenemos cuerpo de Eva, como hay un montón de cuerpos de pseudo próceres argentinos que han recuperado. Y como seguramente en la historia de la humanidad hay millones de cuerpos que no se recuperan. Claro. Bueno, pero hay algo en este libro que me parece interesante respecto al tema del cuerpo del muerto y la desaparición del cuerpo. Porque vos, hay 3 momentos respecto del cuerpo que a mí me llamaron la atención. El primero es cuando ella, vos decís, porque además vos te colocás como un relator, como un narrador, esto hay que decirlo. Vos en momentos sos el narrador que va enunciando, ¿no? lo que Evita fue, ¿no? Es decir, vos sos la voz omniconsciente del pueblo. Y vos en un momento decís, no me acuerdo respecto de quién, pero decís, bueno, Libertad Lamarque, creo que Libertad Lamarque le estaba haciendo chanchadas y vos le decís, bueno, pero vos fuiste más, ¿no? Y a mí eso me quedó flotando, y vos fuiste más. Y ahí, en ese momento en el que vos haces esa memoria de vuelta, este es el tema tuyo, ¿no? Haces esta memoria, es el momento en que vos desdoblás a Eva de su cuerpo. Es decir, Eva ya no es un cuerpo, Eva ya es algo más. Y después hay otro momento que a mí esto me aterriza esta idea nuevamente, que es cuando Eva dice, vos de vuelta decís, bueno, estas son las cosas que no pudiste y no pudiste ser vicepresidente. Y en ese momento yo pensé, y Michetti es vicepresidente, ¿no? Es decir, y de golpe desdoblás, es decir, el cargo no es nada, es decir, esto, ¿no? Entonces el cuerpo no es nada. El legado es lo que es. El cargo no es nada, el legado es lo que es. Es decir, de golpe esto gira en torno de este libro, y es un mensaje muy esperanzador en un sistema corrupto en el que por hacer pelotudeces te entregan un Conex y los tipos que valen no. Pero lo que estaría diciendo vos es no solamente sobre Evita, sino sobre la vida. Las cosas pasan por otro lado, ¿no? Y esto es esta cosa que vos hacés con el cuerpo, porque en definitiva, digamos, al cuerpo de Evita lo podés ultrajar, lo podés cortar. Cuanto más le hagas, más la levantás, ¿no? Sí, eso me hace acordar un poco el del rotero que está sufriendo Cristina también, ¿no? Bueno. Le hacen de todo, pero no solo a su cuerpo, le hacen a su familia. Bueno, Florencia Kirchner, claro. Es como una especie de pesadilla. Yo no podría soportar ni el 10% de lo que soporta. Que encima mujer, encima viuda, es decir, está sola en la constelación hogareña y política, si se quiere, ¿no? Entonces, seguramente hay mucho de eso en este libro. Sí, ahí te quería llevar. Yo soy de ahora, yo no soy un dibujante de los años 40 y de los años 50, ni de los 60, ni de los 70, lo estoy haciendo ahora desde un punto de vista de ahora, incluso también premiado por toda esta ola feminista y todo lo demás. Yo no soy ningún boludo en ese sentido. Entonces también está este derrotero, este Vía Crucis. Seguramente es un libro de experiencia macrista, ¿entendés? Seguramente hace 5 años o 6 años quizás este libro hubiera sido distinto. Sin duda. Este es un libro de un dibujante que siente en su cuerpo los dolores de este país, porque hace 3 años y medio que estamos soportando, estando acá en Buenos Aires, vos soportás los dolores de la gente que querés, tus dolores, los dolores del colectivo, los soportás, porque estos tiempos han venido a ejercer violencia sobre los cuerpos. El hambre, el abandono de la salud, el abandono de la cultura,
es todo un abandono del cuerpo, así que yo pienso que este es, como vos decís, ¿viste? Está muy centrado en el cuerpo este libro. Sí. No me doy cuenta, tenés que aparecer vos para que eso me resuene a mí, ¿entendés? Bueno, si yo tengo que describir, te digo, este libro, te digo así como, de ahora en más lo voy a describir de otra manera, pero yo diría, bueno, son las imágenes de Evita que no han sido dibujadas o no han sido fotografiadas. Uh-huh. Te muestra el fantasma de las escenas que la gente cree colectivamente que ocurrieron, pero nadie graficó. Bueno, pero yo creo que esta es la potencia de este libro, por eso quiero volver a cabo, me agarro mi arsenal de crítica de arte contra las historiadoras esas femeninas y no feministas, digo, las historiadoras que te criticaban, porque lo que a mí me gusta de este libro es ese uso de la ficción histórica a los fines de la posibilidad de superar la tragedia y el trauma, para transformarlo en algo productivo, ¿no? Y eso que vos dijiste de, bueno, está bien el cuerpo pasa y cuál es el legado que queda, ¿no? Lo importante es eso, el legado que queda. Y eso lo asocio a lo que al principio decíamos, que el humorismo político casi siempre es un humorismo de coyuntura, es hablar del hoy sin una perspectiva histórica y sin dejar nada, sin dejar ningún tipo de aprendizaje histórico. Hubo tanto de inflación y eso se diluye, ¿viste? Todos los sólidos desvanecen en el aire. Uh-huh. En cambio la historia no, lo que queda. Yo tengo esa perspectiva dentro de lo que es la política, el humor político, el humor histórico. Es lo que queda, lo que sedimenta de esta experiencia a veces agradable y muchas veces desagradable, que soportan los cuerpos por sobre todas las cosas. Pero entonces esto no te coloca a vos en un lugar en donde vos estás adoptando, es decir, tomando por asalto el lugar que el arte en la Argentina neoliberal ha abandonado. ¿Y la anterior a la neoliberal? ¿Qué cuál es? Claro, ¿qué pasa con el arte en general? Lo que pasa es que, Rodrigo, nosotros tenemos que hablar alguna vez, no de mi laburo, sino lo que es el gremio de donde yo vengo, digamos. Bueno. El arte de donde yo vengo, que muchas veces no es considerado arte porque es como una artesanía, es a pedido, qué sé yo. Sin embargo, tiene algunos ejemplos que son, te digo, empatan ejemplos como podría ser Eisenberg o puede ser Berni. Te puedo asegurar que un artista como Alberto Breccia, como José Muñoz, como Oski, como Molina Campos, te puedo asegurar que están a la altura de lo que es el arte que la nación encumbró y las pelotas. Entonces, vos como esteta tampoco te has cruzado con ese estudio, porque en realidad no se estudia, pero la historia de lo que es el noveno arte al que pertenezco, yo me la he tomado muy en serio, ¿no? Y tiene una prosapia, te digo, de altos niveles de calidad, y que uno hereda y uno se enrola en esa parte, no se enrola en la parte más comercial y pavota. Yo sé que mis dibujos llevan una caligrafía, una ideología, uh-huh, que lleva los eslabones de lo que yo mamé, de dónde vienen mis maestros. Y también yo, por esta cosa multidisciplinaria, de curioso, impenitente que soy, siempre observo qué pasa en los museos, en las galerías de arte, en la literatura, en el ensayo. Yo hago que en mi laburo cruce eso, pero la madre que me parió es el noveno arte. Es aquello que nació en 1895 en Estados Unidos, de la mano de Yellow Kid, y que acá vino y se importó. Y te digo que el arte argentino para mí, en muchos casos, es un arte provinciano. Uh-huh, absolutamente. Provinciano. Tilingo. Absolutamente. Viste que si en los 80 se utilizaba el expresionismo que se basaba en los cómics, entonces viene Pablo Suárez y también se inserta en eso. Después Pablo... Bueno, qué interesante que decís eso. Mira, me lo sacaste de la boca, porque yo no iba a mencionar a Pablo Suárez. Bueno, vos mencionaste a Berni, y esto nos lleva a una parte muy interesante de esta charla, que es sobre Debo decir que todo este tema de la historieta
mea culpa, yo soy bastante bruto al respecto. En un momento, un lector del blog, gran amigo, íbamos a hacer algo juntos con este tema, Tinta Cruel, y íbamos a ver desde ya. En el futuro podemos hacer algo juntos con vos para pensar, estructurar esto, para darle para un contenido crítico que creo que se merece, por la siguiente razón que lo acabas de mencionar. El realismo social argentino está directamente vinculado y es directamente derivativo de la historieta. Y la genealogía es Bernie, Pablo Suárez, Marcia Schwartz, ¿no? Es decir, vos cuando yo veo esto, no puedo dejar de pensar en la muestra Ojos de Marcia Schwartz en el Museo Fortabat hace un par de años, en donde ella transforma, digamos, de algún modo, con un tono mucho más Marcia, ¿no? Que es menos económico y menos feliz y mucho más... digamos, mucho más, no quiero usar la palabra equivocada, mucho más... Vergonzoso. Claro, es decir, de hecho es una especie de tren fantasma, centrado además en la figura de Isabel Perón, en esa muestra en particular, en donde lo que también coincide con lo que vos estás haciendo es en que lo que estaba haciendo Marcia en esa muestra es de algún modo intentar, en mi opinión, no exitosamente, representar el imaginario popular. Es decir, el imaginario popular, de vuelta volvemos al tema de la ficción. Es decir, no hay prueba de eso, porque todo eso es a puerta cerrada, ¿no? Los ritos con el brujo, toda esa cosa. Es decir, no importa. Es decir, porque acá estamos usando la ficción del imaginario social para hablar, para reconstruir nuestra realidad histórica. Y esto es lo que vos estás haciendo. Pero yo creo que la diferencia y lo que me gusta de esto, y no me gusta de lo de Marcia, es que vos le devolviste una economía y una frescura y una felicidad que necesitamos, ¿no? Es decir, hay algo... Es como que vos estás devolviendo el lugar de la utopía. De alguna forma estás retomando las riendas de la vanguardia, si se quiere, ¿no? Esta cosa de juntar el arte con la vida y de pensar que la vida puede ser mejor, ¿no? Y esto está esto está cruzando la historia del arte argentino desde adentro. Vos lo acabas de decir, el arte argentino es muy tilingo porque, bueno, el arte argentino no tuvo una vanguardia. Acá no hubo un cubismo. Es decir, el cubismo que hubo fue Petoruti, que lo fue a aprender allá y se puso a pintar tangueros porque el tango era furor en París en 1920. No se puso a pintar tango porque le corría por las venas, ¿eh? Entonces, después cuando Jules Solar vuelve a Argentina con Petoruti a la Fundación Sur, a la revista Sur, Martín Fierro, no Sur. Martín Fierro, él lo que hace es importar las prácticas ocultistas europeas y las trae y trata de redimir emancipatoriamente Latinoamérica con instrumentos absolutamente ajenos. Con lo cual... y una mezcla con Paul Klee, ¿no? Bueno, usando todos los elementos, digamos, de Paul Klee y otro que en mi libro lo cuento, es un alemán que directamente yo creo que Jules Solar copia, directamente. Es un artista que quemó todas sus obras, salvo una que está acá en el Curto de Londres. Pero, digamos, es algo tipo... me pareció que lo dijiste. Monpunk, algo así. Es decir, lo que digo es, a ver, en Argentina no hubo una vanguardia. Sí hubo una neovanguardia muy fuerte con Mazzotta, Carnevale, Jacobi, la desmaterialización. Digamos, eso fue muy fuerte en Argentina, pero no hubo una vanguardia pictórica, una vanguardia de la representación pictórica. Y de algún modo eso es intentado tomar por los nouveaux realistes, ¿no? Los nuevos realistas, Bernie, Suárez, Schwartz, ponemos, que Pierre Restany intentó colocar ahí a Marta Menuhin, fíjate, ¿eh?
Y dentro de esa corriente yo también metería muy infructuosamente a el grupo de Rojas, que vienen de la mano de Pablo Suárez. Pero por eso, a vos hay que ponerte... Pero son más abstractos. No, ni hablar, no. Es decir, ya... a ver, en mi opinión, lo que pasa en el Rojas es una reacción neoconservadora de la mano del menemismo. Es decir, lo que pasa en el Rojas es, vamos a hablar de temas progresistas de la manera más neoconservadora posible. Por eso el mercado intentó canonizarlos. ¿Quién es el comprador del arte de Suárez, Pombo, Gordín? No, ¿quién consume eso? Pero, digamos, es decir, en definitiva, yo creo que a vos yo te colocaría en una línea, bueno, con lo que dijimos, Marcia Schwartz, Bernie, que tienen que ver con la historieta, y también Carlos Alonso, ¿no? En donde esta cuestión del cuerpo como espacio pictórico aparece. Lo que pasa en Carlos Alonso es que vos lo enrolás fácilmente porque es un ilustrador. Claro. Donde más se ha impuesto es con la ilustración. Él ha dibujado varios libros, él ha dibujado tapas de discos, es un gráfico, es un dibujante que pinta, en todo caso, un dibujante que colorea. Y sobre todas las cosas, como que el arte argentino se puede dividir en anecdótico y no anecdótico, ¿no? Sí. Y cuando hay anécdota, pareciera que como el teatro verdadero argentino se va hacia el sainete, ¿no? Hay un expresionismo porteño, no sé qué, que tiene que ver con eso, con lo grotesco. Entonces Bernie se va a transformar en un expresionista grotesco y ahí es donde le notas más argentinidad, en los monstruos, bueno, en la pintura, qué sé yo, de los 70, más que nada, ¿no? Y bueno, y después sus hijos, que son Pablo y Marcia. Sí. Pero sí. son absolutamente anecdóticos, porque ahí ni siquiera entra Quinquela Martín, que podría ser un tío, porque su anécdota es única. Es solita, es quieta. Por eso yo ahí ingresaría en esa prosapia, lo ingresaría a Molina Campos definitivamente, aunque haya también encontrado un solo tema, un monotema, pero cómo lo hizo, ¿no? Bueno, pero en definitiva, perdóname, te interrumpo. Perdóname, seguí. Sí, vos. Bueno, en definitiva, porque hay algo acá que digamos que hay que encarar en el contexto de este provincianismo tilingo del arte argentino, que tiene que ver con los mecanismos de consumo del arte argentino. Es decir, a ver. Claro, a ver, no, pero además digo, cuando nosotros estamos pensando, a ver, en el momento, ¿cómo decir esto? En el momento en el que Marcia Schwartz trae las figuras golpeadas por el neoliberalismo del 2001 a la gran pintura, ¿qué está haciendo más que entregar de manera perversa estas figuras a un consumidor burgués que termina normalizándolas? Y esto lo pongo... En realidad yo creo que de la realidad social actual y de la memoria es muy difícil hablar desde la pintura y desde la ilustración, porque es una realidad que trasciende la posibilidad de representación. Es decir, por eso los nuevos medios son los medios más adecuados, por ejemplo, para el arte feminista, para el arte social, es decir, para el arte de la memoria, como por ejemplo el video, la fotografía, el collage. Y posiblemente el libro de historieta, que ya, digamos, que no reduce la cosa a una imagen, sino que permite, digamos, seguir una suerte de... Claro, es lo más parecido al cine, si querés, o al video. Es diacrónico, te va contando toda una historia, te controla más. Y por otro lado, tiene un circuito de circulación mucho más democrático.
que posiblemente, es decir, nosotros estamos todos, yo ahora estoy muy interesado en esto académicamente, ¿no? En cómo, digamos, se plantean los límites de la posibilidad del realismo en la pintura, y los nuevos medios son los nuevos medios que pueden encarar un nuevo tipo de relación con el espectador, que hasta que no se altere esa relación con el espectador, el arte sigue siendo provinciano y sigue siendo retrógrado. Es el arte de las galerías estas que van los pelotudos a tomar el champán, los mismos, dale que te dale, y después arte va. Mientras acá están pasando cosas interesantes, ¿no? Es decir, y estoy pensando en, no sé, estoy pensando en los collages de Lucila Quieto, hija de desaparecido, en donde toma el Capitán Kirk, ¿no?, de Oesterfeld, y lo replantea en un tono lúdico como para pensar su propio trauma. Apareces vos con esta reformulación de la memoria desde el punto de vista también de volver a pensar nuestro trauma como imaginario colectivo, ¿no? Es decir, planteando una hipótesis sobre que en realidad, porque yo creo que es tu tesis, el cuerpo no es el cuerpo, ¿no? El cuerpo está en otro lado. Y esto es lo que creo que permite, yo creo que amerita arrastrar este libro a la discusión sobre el arte, ¿no?, en la Argentina. Una cosa que decís, un montón de cosas que me da ganas de intervenir a cada rato, pero algunas me quedan más. Por ejemplo, esa cosa de las trayectorias fragmentadas y las trayectorias más totalizadoras, debería ser, ¿no? Uh-huh. Estos libros tienen un concepto más totalizador porque podés ver una progresión y un desarrollo, y ves el corpus ahí, ¿viste? Claro. Entonces vos ves y decís, el día de mañana dirás, esto Miguel lo hizo en el 2019, qué sé yo, y esto Miguel lo hizo en el 2023 y vive en el 2018, y es una obra que crece con el público también. Uno crece con el público, uno está en total contacto, porque esto que es un arte popular, no es porque uno quiere que los dibujos sean reproducidos en las cabecitas, es porque es un arte que coteja todo el tiempo con lectores y todo el tiempo está recibiendo ¿viste? Una corriente así. Muchas veces el original, varios maestros me dijeron eso, yo considero el original de mi dibujo cuando sale impreso. Claro. ¿Entendés? Claro. No la factura esta, yo en esto me quedé mucho sobre el papel fabriano, bla bla bla, pero si no, yo laburo sobre papeles de fotocopia y considero el original verdadero, aquel terminado cuando sale impreso. Claro. Como que uno labura para la gráfica, y laburar para la gráfica no es laburar para una galería de arte o para laburar para un museo, donde sí van a ver acotadamente el público, y rara vez vas a encontrar opiniones sinceras, incluso de la crítica. Acá te encontrás, ¿viste?, con una especie de todo el tiempo te topás con opiniones, con una especie de es box, ¿viste? Esto es box, es boxeo. Acá te encontrás todo el tiempo con gente que rechaza tu laburo, que le agrada tu laburo, y entonces vos vas rumbeando el barco así. Eso es muy importante. Uno no hace un corpus para exponer dentro de 2 años. Uno lo labura para publicar otro día. Claro. Y eso te genera, eso también te rumbea los corpus. No digo los laburos que se pierden, una ilustración, y se pierden y fueron un papel para envolver huevo. No, cuando laburás así, vos laburás todo el tiempo pensando en que te van a ver centenares de personas, qué sé yo, y que te van a devolver. Y eso va construyendo un vínculo, y tu arte también se va modificando en esa comunicación. Uno sabe que comunica, uno es responsable e irresponsable de eso que comunica. Claro. No es un laburo abstracto, no es abstracto, no es Madí. Esto no es Madí. Bueno, pero a ver, yo creo que a ver, es interesante esto que decís de la relación con el espectador, porque
porque lo que define al arte modernista, ¿no? Que es un arte que el arte argentino como que nunca se termina de liberar de eso. Es decir, por ejemplo, el grupo del Rojas, Pombo, Marcelo Pombo, hace objetos a ser contemplados pasivamente por un espectador en un contexto físico de la galería. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, en definitiva, para el arte modernista o postmodernista, pero a los fines es lo mismo, la obra de arte no necesita del espectador, ¿no? La obra de arte prescinde del espectador. Y el problema en un mundo en el cual tenemos una saturación de imágenes tal que para dar vida, para dar a luz a una imagen nueva, tenés que tener muy buenas razones, ¿no? Ese es uno de mis temas como crítico en el blog. Es decir, si vas a dibujar algo, es decir, si vas a publicar algo en un país en el que en la Feria del Libro firman cada pejerto, ¿no? Es decir, que sacan libros, pero si vas a hacer algo tenés que tener realmente algo para decir, porque si no es como seguir trayendo hijos como Flavio Mendoza, ¿no? En lugar de adoptarlos. Es decir, pero el lugar del arte en un mundo de refugiados, en un mundo de migraciones, en un mundo de desaparecidos, en un mundo de holocaustos y demás, es un lugar que ya no puede ser más el lugar del modernismo. Es decir, el lugar de la pintura como el objeto a ser coleccionado como objeto en el espacio burgués queda completamente marginado del lugar del arte contemporáneo. En el mundo esto ya es un hecho, digo, es decir, sobre todo con muchos artistas del Medio Oriente, pero que ya están en el mainstream del arte contemporáneo internacional. Emily Yassir, Walid Rad, Joreji, y sigue, donde hacen Hito Steyer, ¿no? que hacen todo un laburo sobre la memoria, la imposibilidad de representación, y usan para esto recursos del documental, del video, pero acá apareces vos en este debate con el ensayo. Yo lo llamaría esto un ensayo ilustrado, ¿no? Es decir, vos aparecés con esto en un debate que se está dando en el mundo del arte en este momento, que tiene que ver con cómo representás lo irrepresentable y cómo encarás el trauma de una manera productiva, ¿no? Y no como otro espectáculo más. Esta sería la cosa. Creo que este es un libro más cercano a lo literario que a lo plástico, ¿no? Se me hace que en tema narrativo es más eso, ¿no? Creo que me ha salido, que si yo soñé este libro lo soñé más bello en tanto sus imágenes, y tuve que subsumirme a los resultados que son mucho más de ilustrador de algo literario, ¿entendés? Entonces, sí. En eso me parece que me quedé corto. Yo debí haber generado escenas que yo en la cabeza, en mi idealización, tenía más estilizadas, pero hice lo que pude en pos de esto que vos decís, un mensaje, ¿no? Hice lo que pude. Sé que en otro momento lo haría de otra manera, quizás con otras ampulosidades, pero que en este momento he sido más humilde. Dije, hasta acá llegué, yo necesito decir esto, y he renunciado a hacerme el canchero técnicamente, vendría a ser. Porque lo quiero lo quiero ya. Bueno, pero esto es interesante porque esto también es una postura artística esto, que tiene que ver con el mundo de hoy. Es decir, hoy el virtuosismo es más cercano a la masturbación del ego narcisista del artista que a poner el arte al servicio de un equilibrio entre lo político, lo ético y lo estético.
No, sobre todo otra cosa que era la que te iba a contar es que me parece que en la era de la imagen estamos tan saturados de imágenes y lo que se suponía en otros tiempos son las imágenes perfectas, que hoy se logran técnicamente, Claro. lo puede lograr realmente casi que cualquiera, casi sin autoría te diría. Se puede lograr y uno está realmente necesitaría, el ojo necesitaría vomitar el exceso de imágenes que tenemos, ¿no? Y también ocurre con el humor. Yo no sé cómo será en Inglaterra, si será como acá. Acá todo está tratado con una especie de comicidad, yo creo que ya demasiado superficial, ¿viste? Todo tiene una respuesta de meme ante el hecho. Mira, se muere alguien, a los 2 minutos hay un meme que, te digo, en algunos casos es brillante, pero es anónimo. Es anónimo, ya tiene una técnica, ya tiene una especie de fórmula el meme. Todo tiene una fórmula. Es como hacer imágenes en Photoshop o sacar la foto perfecta. Hay fórmulas. Lo que hay que hacer ahora quizás, y en eso es donde justifico mi laburo, donde trato de ser más humilde, es que uno tiene que bajar y tratar de ser más chuequito, tratar de ser más menos estilizado y no tratar de impresionar tanto. Y sí ser más humilde, me parece, para dejar correr la anécdota por sobre todas las cosas y no te tengas que detener en el brillito. Es como ¿no? que la estética pasa por otro lado, porque el problema es la espectacularización, si no. La espectacularización está en todas partes. Claro. En el cine, en todas partes ya. Ya vemos muy pocos autores, ¿viste? Vemos muy pocos autores. Parece que el autor está está en decadencia. Y el autor, hoy mismo uno ve películas de Fellini, películas de Kubrick, que se han quedado hasta petizos con respecto a la estilización supuesta de la técnica. Claro. Vos lo ves ahora y decís, bueno, acá la verdad que me podría haber puesto mejores luces, más profundidad de campo. Ahora es tan tremenda lo empalagoso de la técnica, que me parece que hay que recluirse en Autodix, ¿entendés? Tal cual. Hay que volver a Autodix, hay que volver a Altamira, hay que volver a qué sé yo, a las últimas recortes de Matisse, a eso que te dice, con poco te dice mucho, ¿no? Pero no tanto ya. Ya sé que es maravilloso Lucien Freud, pero después de Lucien Freud empezó, ¿viste? ¿Quién es más hiperrealista? La arruga, ¿no? ¿Entendés? Claro. Como que la forma hoy. Yo soy del contenido, no de la forma. Eso es la definición mía. Me interesa más el contenido. Para ir redondeando, te quería, porque vos sos una figura importante en la cultura kirchnerista, me atrevería a decir. ¿Cuál es tu posición respecto de la cultura durante el kirchnerismo? ¿Y cuáles fueron los errores del kirchnerismo en materia de gestión cultural? Me pareció siempre una cultura berreta. El kirchnerismo siempre me pareció berreta, y lo decía en su momento, siempre. Nunca pensó ese campo, y yo te diría, yo en eso no adherí para nada. Lo único que adherí con el kirchnerismo es en el país del reparto. Después no me importa nada del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Realmente cuando me dicen kirchnerista, yo digo, prefiero que me digan evitista, ¿entendés? Yo nunca fui peronista, yo siempre tuve la epifanía para mí con el partido de reparto y con la Argentina profunda, para mí siempre fue Evita, que la descubrí a los 17 años porque me enamoré de una mujer que me prestó un libro. La mina nunca me dio bola, pero me prestó ese libro, y en ese libro descubrí a Eva, y nunca se me cayó. Se me puede caer el gobierno acá, se me puede caer Perón, pero ella no se me cae. Por eso este libro y la intensidad. Así que te diría que, en resumidas cuentas, esto que estamos viviendo ahora de una absoluta pobreza viene de una cultura absolutamente berreta anterior, sí, que no ha sido trabajada, que ha sido una cultura antigua, subsidiaria de los 70, deudora, culposa. La verdad es que me ha dolido mucho, me ha molestado mucho que no se haya aprovechado progresos que sí hubo en otra área, en esos 12 años,
como no lo fue como no deja registros en la cultura. ¿Y No en deja el, registros. y en el macrismo? El macrismo es una tierra arrasada, es como, no sé qué plan tienen, no sé, salvo el ajuste de todo, incluso de lo berreta que fue anteriormente. No deja, pero esto lo hablo mucho en un lugar que se supone siempre ocurren cosas interesantes, que es el mundo del teatro. Uh-huh. El día de mañana vas a poder decir, ese es un teatro que se hizo en los 80, ese es un teatro que se hizo en los 90, el neoliberalismo. Esto es como una parodia del neoliberalismo de los 90. Ni siquiera es puro este neoliberalismo. Este neoconservadorismo es una parodia de aquel, y encima más pobre, porque el tema tienen que mostrar que gastan menos, digamos, la corrupción va por otro lado y es enorme. No, y más peligrosa porque viene de la mano de la corrección política, ¿no? Exacto. Muestran como cierta austeridad radical, que es una de las patas de Cambiemos, pero en realidad lo que encubre es que no tienen la más puta idea, ¿viste? Y que esto es una parodia del menemismo. Y yo creo que el día de mañana se va a hablar del teatro noventista, del teatro de los primeros años de los 2000, es decir, después de la caída de aquel liberalismo, ¿no? Pero ahora no deja ningún tipo de registro, no vas a poder decir, esto es un teatro del kirchnerismo, y mucho menos de estos años, no está surgiendo nada nuevo. Pero hasta te diría, en el teatro de la calle no está ocurriendo nada nuevo. No está ocurriendo nada nuevo. Bueno, las artes plásticas no son en ese sentido un termómetro, porque, viste, desde poca vigilancia, es siempre el mismo grupo, cada vez más selecto. No, además las artes plásticas como que se han encerrado en... es como... Tienen las artes plásticas argentinas, ¿no? Las artes visuales, digamos. Argentina tienen un sentido como de manada y de ponerse de espaldas a la sociedad, ¿no? Es decir, no hay... Teme mucho a ese tipo de interacción. Y aparte de ese provincialismo que hablábamos, el provincialismo significa solo probar aquello que funciona, ¿no? Aquello que funcionó en los centros de poder, entonces lo importamos, le damos, una impronta porteña o cordobesa o lo que sea, pero está probado en otras partes y no vamos a probar nada. Pero ni siquiera, es decir, porque esto, a ver, como te contaba, es decir, en el mundo están pasando cosas muy interesantes a nivel de arte. El problema con la Argentina en este momento de las artes visuales creo que es que la crítica ha involucionado tanto, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido en los últimos, porque digamos, esto es algo que no se habla. Yo termino mi libro haciendo una genealogía de esta involución de la crítica, hablando de los diferentes críticos. Es decir, la crítica fue involucionando a un nivel que coincide con esta idea de la tierra arrasada. Ya no hay público, no hay crítica que construya significado. Y como contrapartida a esto, ya ni siquiera se puede importar nada porque no se sabe qué importar. Claro. Porque a esta altura, digamos, uno no está en la tierra arrasada, a veces no está mal importar, pero... Para nada. No, por eso. La verdad que la antropofagia brasileña ha producido maravillas, pero la antropofagia, eso no ocurrió en Argentina. No, aparte porque eso parte de una capacidad crítica y una capacidad de pensamiento estratégico que nosotros ni remotamente tenemos, pero ¿no? Es decir, aparecen estos momentos, es decir, hay algunas cosas que están apareciendo, que yo creo que tu libro es un caso de estos, que iba a decir mi blog, es un caso de pero que un poco como que retoman esta... ¿no? Así que piensan el presente desde otro lugar, desde un lugar en donde se puede permitir la ficción como para poder reconstruir, abordar la realidad de una manera más productiva, y en donde la crítica, digamos, puede también, porque digamos, lo que vos hacés con la ficción, yo podría decir que en mi blog yo hago con la derición, ¿no? Es decir, en el blog hay algo, sobre todo en este tema de los comentaristas y demás, hay algo de
acidez absoluta que termina construyendo una realidad, ¿no? Es decir, termina haciendo un realismo que el realismo social no permite hacer. Impecable, sí, es por momentos de gross, sí. Claro, bueno, pero es que es volver al realismo, es decir, cómo es deconstruir el realismo, cómo nosotros podemos dar cuenta de la realidad sin caer en lo peor que tiene esa realidad para nosotros, ¿no? Sí, y lo que me queda así por decir del arte argentino, arte visual, no sé, como lo veas, es que aparte de ese provincialismo, se la pasa haciendo chistes. Se den cuenta que también son chistes y que el humor no es algo degradante, no, claro. Que cuando se encuentra con un humorista le dicen, a mí me pasó eso, cuando presentamos mi libro Bellas Artes en el Malva, me lo presentó Guillermo Cuitca. Y Guillermo, acá al lado, que tiene mi misma edad, el mismo año nacimos, y él, por supuesto, con los laureles ahí, y yo, el dibujante del periódico y con el libro, él me dice, lo que pasa es que a mí lo que más me molesta de este libro, en todo caso, me gustan mucho los dibujos que hay, celebro, fue amable, pero le dijo, a mí lo que medio me molesta también es el humor, la anécdota humorística. Y yo le dije, ¿y tus colchones? Y empecé a describir como que el arte contemporáneo, el arte está lleno de chistes también. Bueno, yo te puedo hacer un análisis de eso, ¿eh? Es decir, porque a mí me interesa. Yo pensé en Cuitca en relación a esto, porque, digamos, los dos hablan del pasado. Él de un pasado mitteleuropeo. No, yo no diría eso. Yo creo que él habla de los desaparecidos, ¿eh? Sí, en los 80. En los 80. Ahora voy a decir, la nueva imagen de Glusberg y Cuitca en los 80... que creo que eso es, digamos, el resto, después todo es fetichización lo de Cuitca, pero ese momento es un momento en el que Cuitca es funcional a una política de amnesia selectiva, en términos de que, Cuitca aparece construyendo teatros con figuritas que están al borde de desaparecer, ¿no? Es decir, entonces hay como es como un referirse a el pasado reciente de una manera alegórica y profundamente mediatizada que lo hace digerible para ese público burgués que no quiere escuchar. Entonces, es decir, es como que termina siendo funcional mediante ese virtuosismo a esa amnesia colectiva. Por eso el lugar de Cuitca, hay que decirlo, es un lugar muy fuerte en el proceso de neoliberalización neoconservadora de la cultura, porque en ese momento el lugar del arte era el de poner el dedo en la llaga y encarar el pasado de la junta militar, sobre todo si vas a tratar ese tema, y Cuitca sale disparado hacia un tipo de iconografía que es digerible para un público que no quiere que lo asustes demasiado con cosas. Con lo cual, digamos, él también trata de hablar del pasado. Se apoya más en la forma Pina Bausch. Claro, bueno. Pero él usa Pina Bausch. Establece códigos con aquella burguesía ochentosa que es una decía que tiene esa ilustración. En ese caso, mi memoria, si vamos a ir así a paralelismos, yo me asiento más en una experiencia de León Ferrari, ¿sabes? Claro, bueno, sí, claro. Yo en ese sentido soy más hijo o alumno, qué sé yo, como se diría, o discípulo de la construcción de León, ¿no? Claro. Un tipo que murió joven, qué sé yo, para mí. Claro. Bueno, esa es mi concepción más. Sin duda, yo te colocaría más en esa tradición. León Ferrari, Liliana Maresca, ¿no? En donde hay una posición muy concreta sobre la operación sobre el espacio público. Ahí hay una operación muy concreta y que fíjate que además tiene que ver con nuevos medios, ¿no? Y con otro tipo de relación con el espectador. Cuitca es lo que yo llamo, en mi libro, ¿no?, el modernismo agónico, es decir, ese aferrarse al cuadro de feria, ¿no?,
monumental, que esto tenía sentido en Estados Unidos en la década del 50, es decir, hacer esto en la década del 90, ¿no? En un contexto de proliferación de imágenes saturadas, es como... Bueno, una disidencia, excepto Kiefer. Bueno, excepto Kiefer. Bueno, pero hagamos la diferencia con Kiefer, hagamos la comparación entre Kiefer y Kuitka. Kiefer, digamos, arma monumentos que coloca frente a la mirada de los alemanes para decir, ustedes hicieron esto. Claro. Kuitka te transforma eso en un ballet de Pina Bausch, en un escenario estetizado en donde nunca se enuncia lo que se está tratando de decir. Claro. Esta es la diferencia. Es decir, yo trataba de enrolar el tema de como vos dijiste, los cuadros grandes, yo no quería dejar pasar pero los cuadros de Kiefer... Los cuadros grandes es algo que se pudo haber hecho. Pero aparte, el cuadro de Kiefer ni siquiera es un cuadro grande. El cuadro de Kiefer es un monumento memorial al pasado. ¿Viste? Vos entrás y es como construir un museo nuevo, ¿no? Claro, ¿qué sería cuadro grande para vos? Sería las situaciones urbanas como fotográficas de Machaut, digamos, ese formato. Exacto. Que es un cuadro de living. Es un cuadro de living rico. Sí. Es un cuadro de living rico, digamos, eso. Y esto es una constante argentina y siguen trabajando con ese formato en un contexto en el cual, yo creo que es la limitación que tiene Marcia, que no puede salir de eso, y trató de salir en la muestra del Fortabat con estos cartones, ¿no? En donde ella se da cuenta que ya no es suficiente el medio y de algún modo avanza en esa cosa de Bernie del collage, ¿no? Y del ensamblaje. O de Yuyo Noé. O de Yuyo Noé. Mi posición con Yuyo Noé es que Yuyo Noé en eso es como que se queda, ¿no? Un poco en el grito. Mientras que acá en el trabajo de Marcia hay un intento de dar cuentas de un nuevo sujeto histórico, que es el villero, el tipo de barrio, ¿no? El problema es a quién se lo presenta, ¿no? Sí, okay. Sí. Bien, Rep, un placer enorme charlar contigo. Sí. Espero que el libro tenga la recepción que debe tener, y si no la tiene, bueno, las razones están dentro de tu libro, que es que el objeto y el legado del objeto están totalmente separados, ¿no? Como el cuerpo y el legado de Eva Perón. Así que bueno. Sí. Ojalá se mueva algún tipo de despabile, digamos, ¿no? Que despabile algo. Yo estoy pasando por lo menos, yo estoy entregando mi manuscrito pasado mañana, y estoy pasando por lo menos de decir, claro, y bueno, ¿quién va a leer esto? Y bueno, pero no importa, hay que poner el mensaje en la botella y tirarle. Hasta ese día no pienses, pensalo cuando tengas el objeto y empiece la prensa. Ahí hay como una especie de militancia que tenés que ejercer sobre el objeto, ¿viste? Pero ahora es alboroso, entregalo, alboroso, lo entregás a Random de Buenos Aires. Sí, ¿cuál Random? A Random de Buenos Aires, sí. ¿Cómo se va a llamar el libro? No sé todavía, no sé. Bueno, no se titula. Mirá, no sé, el nombre que tenía pensado es una historia contrapelo del arte argentino, pero no sé, es decir, iba a pensar con ellos algún nombre más catchy, más como, ¿no? Pero no tengo idea. Si se te ocurre cualquiera, mandame bueno, pero idea. Eso es la tarea del editing, ¿no? Digamos, ahí hay que leer el libro y ver qué pasa, ¿no? Sí. Ahí discutirlo con los del editing. Sí, pero... Y seguí también tu intuición. Sí. También seguí tu intuición, ¿sabes? Porque hay muchas negociaciones, pero al final casi siempre la mejor es la primera cosa que se te ocurrió. En este momento, para poner el subtítulo de Evita, nacida para molestar, hubo como 6 subtítulos, ¿viste? Llamado Por Siempre, se podía haber llamado La Pueblo. El primero que se me ocurrió fue Nacida para molestar. No, pero me gusta Nacida para molestar, ¿eh? Me gusta. Bueno, Rep, un placer.
placer. Y seguimos Muy en grande. contacto. Pensar y pensar con vos es un placer siempre. Dale, seguimos charlando, seguimos charlando. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Love are not people. Tiembla el status quo de la sociedad paqueta. Tiembla la barreta. Porque el juicio de Lobart es un juicio muy duro. Gracias, Rodrigo. Por este lugar. Para escribir y conversar.